En un acto de resistencia laboral, los 38 trabajadores del tanatorio de Palencia han convocado una huelga para los próximos lunes y martes, 28 y 29 de julio. La protesta, que incluirá concentraciones frente al centro, es una respuesta a lo que consideran una pérdida de derechos desde que la empresa cambió de propietarios en marzo de 2024. Uno de los enlaces sindicales, que prefirió mantener el anonimato, explicó que la presión ejercida por la nueva dirección llevó a los trabajadores a abandonar las reuniones con la empresa en enero. Nunca quisimos llegar a este extremo, pero nos vemos obligados a actuar, afirmó, destacando que el bienestar de las familias que acuden al tanatorio sigue siendo una prioridad para los empleados. Los trabajadores denuncian que desde la llegada de los nuevos dueños, las condiciones laborales han empeorado significativamente. Las reclamaciones incluyen la falta de días festivos, la reducción del salario base, la imposición de horarios partidos y la insuficiencia de relevos de personal. Además, critican que se haya intentado suplantar a los conductores funerarios con taxistas, lo que fue rechazado por estos últimos por considerarlo poco ético. El conflicto se ha intensificado por la negativa de la empresa a negociar mejoras en los descansos entre jornadas y las horas de guardia efectivas, lo que ha llevado a los trabajadores a presentar un conflicto colectivo ante los tribunales. El juicio está programado para el próximo 14 de octubre. La situación actual obliga a los empleados a trabajar 7 días seguidos, descansar 2, y repetir este ciclo con jornadas de guardia de 12 horas, sumando 1,980 horas de disponibilidad al año. Esta carga laboral es insostenible, según los trabajadores, y afecta directamente su calidad de vida. A pesar de la huelga, los empleados se comprometen a mantener el respeto hacia las familias que utilizan los servicios del tanatorio, asegurando que su lucha es por derechos laborales justos y condiciones de trabajo dignas. Han pedido comprensión a las familias, afirmando que su objetivo es mejorar el servicio a largo plazo. El caso del tanatorio de Palencia es un ejemplo de los desafíos que enfrentan los trabajadores en el sector funerario, donde las presiones económicas y las exigencias laborales a menudo chocan con la necesidad de respetar el dolor y la dignidad de las familias. La huelga y las protestas son una llamada de atención sobre la importancia de equilibrar los intereses empresariales con los derechos de los empleados, asegurando un entorno laboral justo y humano. Como el conflicto se desarrolla, la comunidad local y las partes interesadas observan con atención, esperando una resolución que satisfaga las demandas de los trabajadores y garantice el continuo respeto hacia las familias en un momento tan sensible como es el de despedirse de un ser querido. La entrada trabajadores del tanatorio de Palencia anuncian huelga por condiciones laborales se publicó primero en el Funerario Digital. En un nuevo capítulo de tensión entre el Ayuntamiento de Algeciras y la comunidad islámica local, el consistorio ha decidido apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, en Sevilla a una sentencia que le obliga a habilitar un cementerio islámico en la ciudad. Esta decisión ha reavivado una controversia que parecía haberse calmado, dejando en el aire la cuestión de los derechos religiosos y la equidad social. Ángel Martínez, concejal delegado de Cementerios, ha explicado que el recurso se centra en 2 puntos principales. Por un lado, los servicios jurídicos municipales argumentan que la reclamación debería haber sido presentada por la Comunidad Islámica de España y no por la Comunidad Islámica Al-Rahma de Algeciras. Por otro lado, sostienen que no se han vulnerado derechos fundamentales de la comunidad musulmana, lo que debilita la base de la demanda. La sentencia inicial dictada por un juzgado de Algeciras ordena al ayuntamiento a aplicar la legislación vigente sobre policía sanitaria mortuoria y a destinar una zona en el cementerio municipal para el entierro de personas de fe musulmana, conforme a la Ley 26 sobre 1992. Sin embargo, el consistorio argumenta que el fallo no implica una concesión automática y que debe seguir un proceso administrativo adecuado. El concejal Martínez subraya el respeto del equipo de gobierno por las decisiones judiciales y las sensibilidades religiosas, pero defiende que existen motivos suficientes para presentar el recurso, advirtiendo que el proceso podría prolongarse en el tiempo. La controversia refleja un conflicto más amplio sobre la coexistencia de diversas culturas y religiones en Algeciras, una ciudad con una significativa población musulmana. La petición de la comunidad musulmana había generado controversia en su momento, pero parecía estar encaminada a una resolución. Ahora, con este nuevo giro, se espera la reacción de los implicados, incluyendo a la oposición liderada por el PSOE,
que en el pasado intentó autorizar la celebración de la fiesta del Cordero en el municipio. El caso plantea importantes preguntas sobre el equilibrio entre la obligación del gobierno local de cumplir con las órdenes judiciales y su interpretación de los derechos fundamentales. Además, resalta las tensiones inherentes en la gestión de la diversidad cultural y religiosa en las ciudades modernas. Mientras el proceso judicial sigue su curso, la comunidad musulmana de Algeciras aguarda con expectación el desenlace de un conflicto que toca aspectos profundos de identidad, derechos y reconocimiento. La decisión final del TSJA podría sentar un precedente en la gestión de espacios públicos dedicados a prácticas religiosas específicas, no solo en Algeciras sino en otras ciudades de España. La entrada Ayuntamiento de Algeciras desafía orden judicial sobre cementerio islámico se publicó primero en el Funerario Digital. Un hallazgo arqueológico en la cueva de Tin Shemet, cerca de Tel Aviv, Israel, está reescribiendo la historia de los rituales funerarios humanos. Hace más de 100,000 años, nuestros ancestros modernos enterraron a sus muertos en esta oscura gruta, siguiendo un elaborado ritual que ha asombrado a los arqueólogos y ofrece una nueva comprensión sobre la espiritualidad y las prácticas sociales de aquella época. Dirigida por el profesor Yossi Zeitner de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la excavación reveló cuerpos cuidadosamente dispuestos en fosas, acompañados de objetos como conchas, astas de ciervo y mandíbulas de jabalí. Estos elementos, posiblemente utilizados en ceremonias, podrían ofrecer pistas sobre cómo nuestros ancestros concebían el más allá y la espiritualidad. El descubrimiento es especialmente significativo porque representa el primer ejemplo conocido de una ceremonia funeraria en humanos modernos. Los restos, que datan de entre 110,000 y 100,000 años, fueron encontrados en la posición de entierro, un indicio de que estas prácticas eran intencionales y cargadas de simbolismo. La cueva de Tin Shemet, una gruta oscura habitada por murciélagos, es ahora uno de los yacimientos más importantes del Paleolítico Medio. Desde su entrada, herramientas de sílex y huesos de animales sugieren que fue un lugar de actividad humana significativa. Además, más de 500 fragmentos de ocre rojo y naranja, un pigmento asociado con prácticas rituales, fueron hallados, evidenciando que estos humanos primitivos ya contaban con los medios para crear objetos decorativos. El clima local ha permitido que herramientas, ornamentos y huesos se conserven en buen estado, a diferencia de muchos otros sitios arqueológicos. Esto ha proporcionado una ventana única para estudiar las prácticas de nuestros ancestros, ya que un esqueleto estaba tan bien preservado que se podían observar los dedos entrelazados y las manos bajo la cabeza. Este hallazgo se suma a descubrimientos anteriores en otras cuevas de Israel, como Skul y Kafse, que datan del mismo período y refuerzan la hipótesis de un patrón común de rituales funerarios en la región. Según el profesor Israel Herskovich de la Universidad de Tel Aviv, estos descubrimientos indican que los habitantes de estas cuevas compartían técnicas de caza y herramientas, lo que sugiere una red de intercambio cultural y social. Aunque algunos expertos sugieren que los entierros intencionales podrían haber comenzado antes, como en el caso del Homo naledi en Sudáfrica, el descubrimiento en Tin Shemet ofrece una evidencia sólida de que los primeros humanos modernos ya practicaban rituales complejos para honrar a sus muertos. Este nuevo entendimiento de los rituales funerarios no solo resalta la importancia de la espiritualidad en la vida prehistórica, sino que también sugiere una reivindicación territorial y comunitaria. Los investigadores creen que estos cementerios simbolizaban una especie de territorio, indicando que esta parte de la tierra pertenece a mi padre y a mi antepasado. El descubrimiento en Tin Shemet no solo enriquece nuestro conocimiento sobre el pasado, sino que también plantea preguntas fascinantes sobre la evolución de la espiritualidad y la identidad humana, marcando un hito en el estudio de nuestros ancestros. La entrada Descubrimiento de cementerio prehistórico en Israel redefine visión sobre rituales humanos se publicó primero en el Funerario Digital. En un giro inesperado que ha sacudido su mundo, Lawrence y Abby Butler se encontraron con una caja blanca que contenía el cerebro de su hijo, Timothy Garlington, quien falleció a los 56 años en Georgia, Estados Unidos. Este incidente ha desencadenado una demanda contra dos funerarias, Southern Cremations y Funerals en Georgia y Nix Funeral Homes en Pensilvania, que la familia acusa de negligencia extrema.
Todo comenzó el 15 de noviembre de 2023, cuando Timothy falleció. La familia Butler, residente en Filadelfia, decidió utilizar los servicios de las mencionadas funerarias para trasladar los restos de su hijo desde Georgia. Sin embargo, lo que debía ser un proceso de adiós digno se convirtió en una experiencia traumática cuando el cuerpo fue remitido al DeKalb County Medical Examiner's Office para una autopsia, y el cerebro fue extraído sin el consentimiento o conocimiento de la familia. La sorpresa llegó días después, cuando al abrir la caja que les fue entregada, notaron un fuerte olor y la filtración de líquidos. Al inspeccionarla, descubrieron que contenía el cerebro de su hijo, sin ninguna identificación salvo la palabra Brain, escrita en el exterior. Subí al auto, y olía a muerte, relató Lawrence Butler, visiblemente emocionado, durante una conferencia de prensa. Este hallazgo no solo intensificó su dolor, sino que también les obligó a deshacerse del vehículo, incapaces de soportar el recuerdo impregnado en él. El documento judicial presentado en el Tribunal de Primera Instancia de Filadelfia acusa a las funerarias de múltiples cargos, incluyendo manejo indebido de restos humanos e inflicción intencional de angustia emocional. Los abogados de la familia, L. Chris Stewart, Alex Perwich y Samuel Anian Jr., destacan la negligencia y la falta de comunicación como factores clave en este doloroso episodio. Es una afrenta a su dignidad y a su dolor, expresó Stewart, lamentando que hasta la fecha, ninguna de las funerarias haya ofrecido disculpas o explicaciones. Además de la devastación emocional, los Butler se enfrentan la incertidumbre sobre si el cerebro de su hijo fue finalmente enterrado con el cuerpo. Esta duda, sumada a la falta de respuestas de las instituciones involucradas, ha amplificado su sufrimiento. A pesar de las circunstancias, la familia busca justicia y garantías para que ninguna otra familia tenga que enfrentar una situación similar. La demanda también solicita una indemnización por daños compensatorios y punitivos, aunque no especifica una cantidad exacta. El caso ha puesto de relieve la importancia de la transparencia y el respeto en el manejo de los restos humanos, y ha generado un debate sobre los derechos de las familias en situaciones tan delicadas. Hasta el momento, ni el DeKalb County Medical Examiner's Office ni las funerarias han emitido declaraciones públicas sobre el incidente, dejando a los Butlers y a la comunidad en busca de respuestas y un cierre que parece lejano. La entrada familia de Filadelfia enfrenta pesadilla tras recibir el cerebro de su hijo en una caja blanca se publicó primero en el funerario digital.